¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Don Manuel, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Es un placer, Carlos. Hace más de 2 años te retiraste del trajín, de los escenarios y los conciertos en vivo, pero aquí estás en Guatemala en la inauguración de Centroamérica Cuenta, conversando con Sergio Ramírez sobre el vínculo entre tu música con la poesía y también sobre ese otro vínculo con Latinoamérica y Centroamérica. O sea que tampoco te has quedado quieto en tu casa. No, es que yo decidí dejar los escenarios, ¿no? Más exactamente lo que son las giras de los conciertos, y porque yo sigo cantando de vez en cuando, fuera de lo que son los circuitos comerciales, que he abandonado la profesión, pero no he abandonado a la persona y a las ganas de vivir. Y a esta persona le gusta cantar y sigue cantando. Canto, escribo y hago cosas. Pero claro, además, con eso de que se corre la voz de que uno se retira, entre comillas, de los escenarios, pues la gente supone que tiene uno de todo el tiempo del mundo para hacer aquellas cosas que soñaba con hacer. Sigo haciendo las mismas cosas prácticamente. Quizá madrugo un poco menos, pero por lo demás hago exactamente las mismas cosas. Pero existe un punto de vista ajeno que dice, ahora que Serrat se ha retirado, pues le vamos a pedir cosas. Entonces me piden cosas, que vaya a un sitio, que vaya al otro, cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero que encuentro interesantes, ¿no? Porque eso de retirarse, yo se lo digo a todos, es un no parar de hacer cosas. ¿Cómo nació ese matrimonio entre la poesía y tu música, tus canciones? Yo las canciones que amé toda mi vida eran canciones que contaban cosas, canciones en las que el texto tenía su importancia. A veces no eran literariamente maravillosas, podían ser cursis a veces, pero el texto tenía peso. Me gusta la canción que el texto pesa en aquella canción. Y toda mi vida he escrito canciones con esa voluntad, que las canciones digan cosas. A veces las aciertas más y las aciertas menos. Y quizá producto de eso también, y que siempre he amado mucho, es la poesía. La poesía ha sido para mí una forma un modo de leer, cantando constantemente. Y quizá por eso me considero un buen lector de poesía, en el sentido de que leo bastante. Claro, si lees mucha poesía acabas encontrando en mucha poesía, en algunos poetas, en algunos versos, canciones que, según tu punto de vista, pueden funcionar por ellas mismas. Tus canciones tienen tu propia poesía, pero también hiciste 2 discos memorables musicalizando la poesía de Antonio Machado. En ese momento, ¿tu ambición era divulgar la poesía o hacer esas canciones? Cuando yo hice estos trabajos, tanto el de Machado como el de Hernández, yo pretendía hacer buenas canciones. O sea, yo quería que con aquellos textos tan hermosos que contaban aquellas cosas tan bien contadas, entonces creía que se podían hacer unas buenas canciones. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Y es lo que hice. Escribí buenas canciones con grandes textos. Y esto hizo que la canción popular incorporara en su cada día los grandes poetas de nuestras generaciones. Y fue un gran éxito. Y quizá este gran éxito produjo un gran éxito de ventas de libros también. Entonces,
a mí se me puso un poco el latiguillo de que yo había colaborado a vender libros de poetas. Yo me alegro muchísimo y me alegro muchísimo de que la poesía se venda, y ojalá se vendiera mucho más de lo que se vende. Y cuando supe los resultados de aquel trabajo en cuanto a venta de libros, fui muy feliz. Pero les aseguro que yo no pretendía vender libros, yo quería hacer canciones. Si con ellas conseguí acercar la poesía de dos grandes poetas y dos grandes seres humanos como fueron Machado y Hernández, pues bienvenido sea, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: golpe a golpe. ¿Y cómo compones una canción? Primero nace la letra, la música. ¿Es una inspiración que te arrebata o es un trabajo de 8 a 5 de la tarde? Optaría por aconsejar a aquellos que quieran emprender un tipo de aventura semejante a que dieran importancia al trabajo. Que yo creo que la inspiración existe y creo que hay momentos inspirados en los que a uno se le ocurren cosas que en otros momentos no se le ocurren. Pero realmente, si uno trata de hacer algo consistente y a la vez inspirado, amigo, no le queda a usted otro remedio que arremangarse, clavar los codos, sacar el papel, el lapicero y pelearse con el papel y probar una cosa y probar otra y dedicarle mucho trabajo. También le he de decir que con trabajo solo no basta. Sería bueno que a las horas de trabajo y de esfuerzo le añadiera a usted un porcentaje lo más que pueda de talento. Y ahí empieza a pensar que quizás sale algo. Para miles de personas, y ahí me incluyo yo también, tus canciones han sido como la banda sonora de nuestras vidas, que viven en nuestra memoria, nos transportan a lugares en el que fuimos felices o sufrimos o hemos vivido la nostalgia. ¿Cómo se convierte una canción en algo tan íntimo y a la vez en un himno colectivo? Yo creo que las canciones se convierten en bandas sonoras de las gentes según en cada quien y según cada canción, porque cada quien tendría una banda sonora diferente de canciones y creo que es porque la canción es la música, como los perfumes, como los olores, es algo que se nos mete en el cuerpo de una manera muy intensa y muy profunda, y que se nos queda ahí atrapado, y cuando se repiten las circunstancias que nos invadieron estos olores o estas músicas, pues vuelve a dispararse todo, pues se dispara todo y aparece este mundo que llamamos los recuerdos y todo se nos vuelve a hacer presente. Cada uno tiene una banda sonora muy diferenciada, aunque probablemente haya canciones muy en común, en las que también pues a veces la popularidad misma de las canciones haya hecho que estas hayan coincidido más veces con la gente. Pero creo que las bandas sonoras personales son eso, personales e intransferibles, como el pasaporte. Y ahora que te retiraste de los conciertos, ¿cómo te llevas con tu cancionero, con tus propias canciones? ¿Tienes tú también la banda sonora de las canciones, de tus canciones que han marcado tu vida? Mira, yo me llevé siempre bien con mis canciones, con las que fueron famosas y con las que quedaron en el olvido con rapidez, o con las que me dieron plata y con las que nacieron porque gracias a estas otras que dieron plata. Es decir, todas ellas es lo que yo he hecho. Seguramente, casi podríamos, exagerando de un poco, decir que si no hubiera escrito las malas, no hubiera escrito
las buenas, malas o buenas siempre en función de lo que otros piensen, ¿no? Que también en eso probablemente coincidiríamos para algunas canciones que les pueden parecer intrascendentes y para mí pueden ser muy importantes por según qué razones. Las amo a todas, no caigo tampoco en la trampa esa, las quiero porque todas son hijos míos. No hay ninguna canción que sea hija mía. Yo, mis hijos son 3 y los reconozco y los amo como probablemente amo nada en el mundo y sinceramente si me arrebataran una de mis canciones me dolería, si la perdiera. Pero si le ocurriera algo al dedo de mi hijo, sería grave, ¿no? Al inicio de tu carrera en Cataluña, bajo la dictadura de Franco, viviste una época de prohibiciones, de exilio, así como también en tu primera gira en esa época de América Latina. Ahora estás en un evento cultural aquí en Guatemala que también se realiza en el exilio, en la que muchos asistentes son perseguidos en sus países. ¿Cómo vives esa regresión autoritaria provocada por líderes políticos que alguna vez enarbolaron banderas libertarias? La vivo con solidaridad y con la hermandad que vive quien sabe lo exageradamente brutal que son este tipo de situaciones, que son absolutamente indeseadas e indeseables. Creo en la libertad y en la libertad de opinión entre ellas. Creo que el pensamiento no es encarcelable, que son encarcelables los delitos, pero los pensamientos no, y que todos somos libres para ejercer nuestro derecho de libertad, decir lo que pensamos. Es más, que si viviéramos en una sociedad que aspirara a ser más justa, necesitaríamos de todos los pensamientos de los ciudadanos, absolutamente de todos, para ser capaces de conformar una sociedad armónica y en donde pues nos entendiéramos y aprendiéramos mutuamente. Creo que vivimos unos tiempos, como diría Mario Vargas Llosa, muy recios vivimos en muchos sentidos. Y creo que, sobre todo y especialmente, vivimos un tiempo de una gran intolerancia, una gran intransigencia con el pensamiento de los demás, una época que resultaría odiosa para Benito Juárez, aquel hombre que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo también pienso que el respeto al derecho del otro es la paz. Ya exijo tanto el respeto a mi pensamiento como el respeto al pensamiento ajeno. Y que hoy en día solamente existe el pensamiento único, en el peor sentido de la palabra, que es el pensamiento del poder, el pensamiento que desprecia todo aquello que desconoce y odia a aquello que ignora. Es un momento malo. Ayer hablaba mi amada Gioconda Belli del mito del hombre aquel que arrastraba la piedra cada día hacia arriba a la montaña. Cuando la tenía arriba se le volvía a caer la piedra, volvía a agarrar la piedra y la volvía a subir, volvía a caerle la piedra y la volvía a subir. Bueno, pues así andamos mucha gente en estos momentos en el mundo, pero con la seguridad de que la piedra acabará arriba un día u otro. Centroamérica Cuenta es un evento latinoamericano, pero claramente tiene también un sello nicaragüense, empezando por su fundador, el escritor Sergio Ramírez. ¿Qué te deja esa relación con Nicaragua, la que has tenido con los artistas, con los cantautores nicaragüenses? Ha sido una relación con grandes altos y bajos, ¿no? Grandes ilusiones, grandes proyectos sociales y políticos, grandes avances de participación de la gente, creación, de consagración de la primavera, casi podríamos decir, para caer inmediatamente, fruto
probablemente de la ambición desmedida de unos y que quieren mantenerse en el poder a toda costa. Todo esto ha provocado a mí pues, que me encuentre con muchos amigos en el exilio, me encuentre con amigos que, como antes comentábamos, que han perdido el derecho de la nacionalidad, que me parece terrible, y con otros que están pendientes de que se proclamen nuevas leyes que les empujen a un exilio más definitivo, es decir, el del exiliado sin nacionalidad. Bueno, volvemos al mito de Sísifo, ¿no? Otra vez con la piedra, arriba y abajo. Y creo que estos días aquí se va a hablar mucho de este caso, no solo del de Nicaragua, que es extraordinario, sino también del de El Salvador, también hablaremos mucho de Honduras, también hablaremos mucho, que hay que hablar de Panamá, y de Centroamérica cuenta, y Centroamérica tiene mucho que contar y cuenta mucho para nosotros. Cuando te entregaron el doctorado honoris causa en la Universidad de Costa Rica, en la UCR, en algún momento hablaste de la patria y dijiste algo así como: la patria para uno es el territorio, para otro es el idioma, para otros la niñez, y para algunos algo con lo que llenarse la boca y otros con lo que llenarse la bolsa. Y dijiste: yo he reconocido mi patria por los caminos, lo aprendí de mi madre, que decía que su patria estaba donde sus hijos comían. ¿Qué le dirías a centenares de nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad, de su patria, por razones políticas de una dictadura, y a miles más que están amenazados también ahora de ser despojados de su nacionalidad? Yo sigo pensando que en mi caso dije palabras que dice un hombre que todavía tiene su territorio, o cree que tiene su territorio en todo eso, en sus sueños, en su niñez, en su libertad, en su madre, en sus caminos. Tal vez lo único que le diría es que, mires, la patria la hacemos también un poco cada día, y que la patria, aparte de la que te puedan arrebatar, tu patria también está en lo que cada día vayas consiguiendo en lugares lejanos, en donde a lo mejor no hace tanto calor y hace un poco más de frío, en donde seguramente llueve menos, o los que probablemente la música que suena es otra, de donde también tus hijos entrarán en otra escuela que les enseñará a amar, quizá con más tolerancia y con más generosidad y con más y con la cabeza más abierta para que este futuro crezca. Por eso también me duele mucho, y perdone si me alargo, porque hablando de ellos también nos encontramos con aquellos que hoy en día se les está arrebatando la patria a la que llegaron para poner su trabajo a disposición del crecimiento de un país distinto al que ellos nacieron, que con su trabajo lo han hecho cada día más grande y mejor. Y hoy en día se les mete en furgones, se les encarcela y se les acusa de ser los responsables de unos crímenes que jamás cometieron. Si trabajar es un crimen, quizá ahí sí, pero su voluntad fue trabajar, crecer y que crecieran sus hijos. Yo ya le dije, cuando me preguntan siempre me acuerdo de mi madre. No fue una invención mía esta frase, fue una invención de ella. Cuando yo, con la confusión de si era catalán o español, en un momento de niñez confusa, y mi madre me miró muy seria y me dijo: yo soy, dijo mi madre, del lugar donde comen mis hijos. Y creo que esto es una buena definición de patria. El año pasado, cuando recibiste el premio Princesa de Asturias, hablaste de un mundo hostil.
contaminado e insolidario, donde los valores democráticos están siendo sustituidos por la avidez del mercado, que todo tiene un precio. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hay alguna razón para apelar a la esperanza? Mi opinión no ha mejorado en absoluto, pero yo, como soy un hombre que se niega a entregar la cuchara, me agarro fuerte al pensamiento aquel de Antonio Gramsci, cuando nos decía que contra la inteligencia de la realidad vamos a oponer con toda la fuerza el optimismo del futuro. Se hace eso. Eso pinta muy mal todo, pero pinta muy mal visto hoy y desde hoy. No imaginábamos hace unos años que esto pudiera haber un retroceso humano, un retroceso de sensibilidad, un retroceso de solidaridad, un retroceso de prójimo propio, como el que estamos teniendo. No lo imaginamos. Bueno, tampoco podemos saber qué nos va a deparar el futuro, por eso sigamos como si la piedra pesa mucho, pues bueno, tiraremos con ella. Si nos hace regresar al punto de partida, tomaremos aire y volveremos a empujar la piedra en la esperanza optimista, seguramente, de que un día la piedra llegue arriba. ¿Y sigues haciendo canciones fuera de los escenarios? Sí, escribo canciones, pero sencillamente porque claro, como me divierto tocando y todo esto, escribo canciones sin ningún tipo de pretensión de grabar nada, ¿eh? No, porque otra de las cosas que me han ocurrido en estos tiempos es que la industria de la música, la industria de la comunicación, está teniendo unos cambios brutales y radicales que a veces yo no entiendo muy bien y controlo peor. Entonces prefiero seguir haciendo yo mi música al viejo estilo, como lo hacía, me la quedo yo y tal vez algún día pueda interesar a alguien. Hoy en día a mí no me interesa someterme a la disciplina del mercado tal como está planteada. Gracias, Joan Manuel. Muchas gracias. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merecer como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Gracias, Guatemala, ¿eh? ¡Viva Nicaragua!